Nunca imaginé que el día en que lo perdería todo empezaría con una frase tan simple. Reunión urgente. Sala principal. Ahora. No hubo explicación. No hubo contexto. Solo ese tono seco que en la empresa todos aprendíamos a reconocer con el tiempo. Cuando alguien ya tomó una decisión y la reunión solo es un trámite para hacerla oficial. Dejé lo que estaba haciendo y me levanté del escritorio. 5 años. 5 años trabajando en esa empresa tecnológica que había pasado de ser una startup desordenada a convertirse en uno de los grupos más importantes del país. Y yo había estado ahí desde el principio, no como protagonista visible, pero sí como algo mucho más peligroso en una organización, la persona que sostiene todo sin que nadie lo note. Agenda del CEO. Coordinación de reuniones con inversores. Revisión de contratos críticos. Accesos a sistemas internos. Decisiones que no salían en comunicados, pero que movían millones. Adrián Salvatierra confiaba en mí para todo eso. O al menos, eso creía yo. Cuando entré en la sala principal, el ambiente no era normal. Demasiado silencio. Demasiadas personas para una reunión urgente. Directores, responsables de área, 2 miembros del consejo, y al fondo, Adrián, de pie, sin moverse, sin mirarme. Eso fue lo primero que me incomodó. Siéntate, dijo. No era una invitación, era una orden. Me senté, y esperé. Las pantallas se encendieron una a una, gráficos, registros, listas de acceso, logs del sistema, todo perfectamente organizado, demasiado perfecto para ser una investigación improvisada. Uno de los directivos tomó la palabra. Tenemos un problema serio de seguridad interna. No me miraba directamente, pero la frase iba claramente dirigida a mí. En la pantalla apareció un identificador. Mi usuario, mis credenciales, mi acceso. Sentí un vacío en el estómago, no porque no entendiera lo que estaba viendo, sino porque lo entendía demasiado bien. ¿Puedes explicarlo?, preguntó otro directivo. Ahora sí me miraban. Todos. Yo no he enviado nada, respondí. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Pero no cambió nada. Adrián finalmente giró la cabeza hacia mí. Y ahí lo noté. No era la mirada que conocía. No había confianza. No había duda. Solo distancia. Los registros son claros, dijo él. En ese momento entendí algo importante. La reunión no era para investigar. Era para confirmar. Empezaron a mostrar más datos. Transferencias de archivos, accesos a servidores internos, descargas de información confidencial, todo apuntando al mismo origen. Mi perfil, mi usuario, mi acceso. Pero había algo que no encajaba. Yo conocía esos sistemas mejor que nadie en esa sala. Y eso que estaban mostrando no tenía sentido técnico. Esto es un error, insistí. No lo es, respondió alguien, sin emoción. Sin duda. Adrián levantó una mano. Silencio inmediato. Ya hemos verificado los accesos desde seguridad interna. Pausa. Todo apunta a ti. No me defendí de inmediato. No porque no pudiera, sino porque algo dentro de mí estaba procesando más rápido de lo que podía hablar. Demasiado orden. Demasiada precisión. Demasiada limpieza en los registros. No era una filtración caótica. Era una operación estructurada. Y yo sabía cómo eran las operaciones internas de esa empresa, porque yo ayudaba a diseñarlas. ¿Cuándo ocurrió exactamente?, pregunté. Uno de los técnicos respondió. Últimas 2 semanas. Accesos intermitentes. 2 semanas. Eso me dio algo importante. Tiempo. Porque yo había estado físicamente en la oficina todos esos días. Reuniones, reportes, viajes cortos. Ninguna actividad fuera de lo normal. Pero alguien había usado mi identidad. O algo muy cercano a ella. Esto no tiene sentido, repetí. Ahora más bajo. No como defensa, sino como análisis. Adrián dio un paso hacia la pantalla. Lo único que tiene sentido es el resultado. Y el resultado era simple.
filtración de información crítica, riesgo para inversores, posible pérdida de contratos, consecuencias económicas reales. Pero había algo más debajo de todo eso, algo que nadie estaba diciendo en voz alta. En empresas como esa, el problema nunca es solo técnico, siempre es político. Y en ese momento entendí otra cosa. Yo no estaba siendo investigada, estaba siendo elegida. ¿Dónde está el acceso original? Pregunté otra vez. El técnico dudó un segundo. Desde tu terminal principal, ahí estaba la trampa. Mi terminal, mi espacio de trabajo, mi credencial. Pero yo nunca había hecho esas acciones. Miré la pantalla otra vez. Y entonces lo vi. Una inconsistencia pequeña, casi invisible. Un patrón de acceso duplicado. 2 ubicaciones distintas. Mismo usuario, mismo horario. Pero no el mismo origen físico. Eso no debería ser posible sin intervención interna. Lo señalé. Aquí hay una duplicación. El técnico frunció el ceño, se acercó. Eso no es normal. Silencio. Por primera vez, algo en la sala cambió. No era confianza. Era duda. Pero ya era tarde. Adrián ya había tomado una decisión. Esto no puede seguir así, dijo. Estás despedida. Directo. Sin preparación. Sin transición. No hubo discusión. No hubo defensa. No hubo espacio. Solo ejecución. Sentí el golpe, pero no de forma emocional inmediata. Más bien como una desconexión. Como si la sala dejara de ser mía. Me levanté. Nadie me detuvo. Mientras caminaba hacia la salida, escuché voces detrás. Siempre estuvo demasiado cerca de todo. Era cuestión de tiempo. Demasiado acceso. No respondí. No tenía sentido. Cerré la puerta, y el sonido fue definitivo. Esa noche no fui directamente a casa. No podía. Algo no cerraba. Abrí mi portátil personal, no el de la empresa, el mío, y empecé a revisar. No logs oficiales, sino patrones, accesos cruzados, sesiones paralelas, rutas de autenticación. Después de 2 horas lo vi. Una anomalía. Pequeña, pero imposible de ignorar. Un acceso duplicado con privilegios altos. No era un error del sistema. Era una réplica. Alguien había clonado acceso. O había usado una capa interna del sistema que solo unos pocos conocíamos. Y esos pocos eran menos de 5 personas, incluyéndome a mí. Pero yo no había sido. Eso dejó solo una posibilidad real. Y por primera vez desde que entré en esa empresa, sentí que no era el final de algo, sino el inicio. Hay un tipo de silencio que solo existe a las 3 de la madrugada frente a una pantalla. No es paz, no es tranquilidad. Es concentración sin ruido de fondo. El mundo apagado. Solo tú y lo que estás buscando. Esa noche lo entendí mejor que nunca. Tenía abiertos 6 documentos, 2 terminales, y una hoja en blanco donde iba anotando cada cosa que no encajaba. La lista ya tenía 9 puntos. El primero era el más importante, el acceso duplicado. En sistemas como el de la empresa, cada sesión activa genera un token único. Ese token es como una huella digital en tiempo real. No puede existir en 2 lugares distintos al mismo tiempo sin que el sistema lo detecte, a menos que alguien haya manipulado la capa de autenticación. Y eso no lo puede hacer cualquiera. Requiere acceso de nivel superior, conocimiento del sistema y tiempo. Tiempo para no dejar rastro. O casi. Porque había algo que el responsable no calculó. Yo no solo tenía acceso a esos sistemas, yo los había documentado. 2 años atrás, cuando migramos la infraestructura de autenticación, fui parte del equipo técnico que diseñó el nuevo protocolo. Nadie me lo pidió. Lo hice porque era necesario, y porque si algo fallaba, necesitábamos entender cómo fallaba. Esa documentación nunca se subió al servidor oficial. Estaba en mi disco duro personal. La abrí. Y empecé a comparar.
El patrón de acceso que me habían mostrado en la reunión tenía algo que me molestaba desde el principio. Era demasiado limpio. Las filtraciones reales no son así. Son caóticas, tienen intentos fallidos, rutas torpes, correcciones sobre la marcha. Alguien que está robando información real comete errores porque actúa con urgencia. Esto no. Esto era una línea recta. Entrada, acceso, descarga, salida, 5 veces, en diferentes días, siempre con la misma estructura, como si alguien lo hubiera ensayado. O como si alguien hubiera copiado un patrón real de mi historial de accesos y lo hubiera reproducido con modificaciones. Esa idea se quedó fija en mi cabeza. Copiar un patrón. Para hacer eso, necesitas acceso al historial de sesiones de otro usuario, lo cual requiere permisos de administrador de sistema o acceso directo a los logs del servidor. En la empresa, eso solo lo tenían 4 personas. El CTO, el responsable de seguridad, el administrador de sistemas y la coordinadora de operaciones internas, Lucía Montaner. El nombre llegó sin dramatismo. No fue un momento de revelación con música de fondo. Fue simplemente lógica. Descarte. El CTO llevaba 3 meses fuera del país en una expansión internacional. Revisé sus accesos. Consistentes, sin anomalías. El responsable de seguridad era quien había presentado el informe en la reunión. Si fuera él, no se habría expuesto tanto. Demasiado riesgo sin sentido. El administrador de sistemas era nuevo. Llevaba 4 meses en la empresa. No tenía el conocimiento histórico necesario para replicar mis patrones de manera tan precisa. Eso dejaba a Lucía. Lucía Montaner y yo llevábamos casi el mismo tiempo en la empresa. Habíamos empezado en posiciones similares, pero nuestros caminos divergieron rápido. Yo me moví hacia la coordinación estratégica, cerca del CEO, cerca de las decisiones. Ella se quedó en operaciones. Importante, pero diferente. En apariencia, nuestra relación era profesional y cordial. Reuniones compartidas. Saludos en los pasillos. Algún café ocasional. Pero había algo que siempre percibí y nunca analicé demasiado. Lucía prestaba demasiada atención, no de forma obvia. No era el tipo de persona que hace preguntas directas sobre lo que no le corresponde. Era más sutil. Una pregunta casual al final de una reunión. Un comentario que revelaba que sabía más de lo que debería sobre ciertos proyectos. Una presencia constante en reuniones donde técnicamente no era necesaria. Lo había notado, pero nunca lo había conectado con nada. Hasta ahora. Necesitaba algo más que lógica. Necesitaba evidencia. El problema era que ya no tenía acceso a los sistemas de la empresa. Me lo habían revocado en el momento en que Adrián dijo esa palabra. Despedida. Pero no habían pensado en todo. Porque durante 5 años, como parte de mi trabajo, había recibido copias de seguridad automáticas de ciertos reportes del sistema. Reportes de actividad general. No datos sensibles, sino registros operativos que se enviaban a una lista de coordinadores para revisión periódica. Esos correos seguían en mi cuenta personal, y nadie los había eliminado. Empecé a buscar. 2 horas después tenía algo concreto. En los reportes de actividad de los últimos 3 meses, había una anomalía que nadie había marcado como relevante porque, aislada, parecía un error de sistema. Una sesión administrativa abierta fuera de horario laboral. A las 11:47 de la noche. Un martes. Con acceso a la capa de gestión de usuarios. No era mi sesión, pero el origen de esa sesión estaba vinculado a un perfil con permisos de coordinación de operaciones. No había nombre directo. Solo un identificador interno. Lo busqué en los directorios de los reportes anteriores. Y ahí estaba. OPS LM07. Operaciones. LM. Posición 07. Lucía Montaner. Me recosté en la silla. No sentí satisfacción. Todavía no. Porque tener un identificador en un reporte antiguo no era suficiente. Era una pieza. Necesitaba construir la figura completa. Y para eso necesitaba entender el motivo. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora?
Me puse a pensar en los últimos meses, en los cambios dentro de la empresa, en las decisiones que habían movido estructura. Y entonces lo recordé. 6 semanas atrás, Adrián me había convocado a una reunión privada. Me había hablado de una nueva posición. Directora de Operaciones Estratégicas. Un cargo nuevo, con acceso ampliado, con presupuesto propio, con reporte directo al consejo. Me lo había ofrecido a mí. No lo había anunciado oficialmente todavía, pero en empresas como esa, nada es completamente secreto. Las personas que necesitan saberlo, lo saben. Y las personas que no deberían saberlo, también lo saben si prestan suficiente atención. Pensé en Lucía, en su patrón de presencia constante, en su forma de estar siempre cerca de la información correcta, en los 5 años que llevaba esperando un movimiento que nunca llegaba. Empecé a entender el motivo. No era una filtración corporativa, no era espionaje industrial, era algo mucho más simple y mucho más oscuro. Era ambición sin límites. Era eliminar el obstáculo antes de que el obstáculo se convirtiera en inamovible. Yo era ese obstáculo. Cerré el portátil a las 5 de la mañana. No porque hubiera terminado, sino porque necesitaba pensar con claridad. Y la claridad no llega con los ojos quemados y el café frío. Antes de dormir, guardé todo en 3 ubicaciones distintas, una en la nube, una en un disco externo, una en un correo enviado a mí misma con asunto genérico. No era paranoia, era metodología. Si alguien había sido capaz de construir una trampa tan precisa, era capaz de intentar desmantelarla si notaba que algo se estaba moviendo en la dirección contraria. No iba a dejar que eso pasara. Mientras me tumbaba en la cama con los ojos todavía abiertos, pensé en Adrián, en su mirada de esa tarde. Sin duda. Sin preguntas. Solo distancia. Una parte de mí entendía que había tomado una decisión con la información que tenía, pero otra parte no podía ignorar lo que eso significaba. 5 años. Y no me había dado ni 10 minutos para defenderme. Eso también iba a tener consecuencias, solo que todavía no era el momento. Primero la evidencia, después la verdad, y después todo lo demás. Al tercer día empecé a entender que la evidencia no era el problema. El problema era la credibilidad. Podía tener todos los registros del mundo. Podía tener el identificador, la sesión nocturna, el patrón duplicado. Podía alinear cada pieza con precisión quirúrgica, pero seguía siendo la persona que acababan de despedir por filtración de datos. Nada de lo que yo presentara iba a ser recibido como evidencia. Iba a ser recibido como desesperación. Eso me obligó a cambiar el enfoque. No bastaba con tener razón. Tenía que construir algo que no pudiera ser ignorado. Y para eso necesitaba una fuente independiente. Marcos Vidal llevaba 12 años auditando sistemas de seguridad para empresas del sector tecnológico. No era el tipo de persona que aparece en conferencias ni que tiene presencia en redes. Era exactamente lo contrario. Alguien que valoraba su anonimato porque su trabajo dependía de él. Lo conocía desde antes de entrar a la empresa. Habíamos coincidido en un proyecto externo, años atrás, cuando yo todavía estaba aprendiendo cómo funcionaban los sistemas de autenticación corporativa. Él me había enseñado más en 2 semanas que cualquier formación oficial. Le escribí sin rodeos, le expliqué lo que había pasado, lo que había encontrado, lo que necesitaba verificar. Su respuesta llegó en menos de 1 hora. Mándame lo que tienes, sin filtrar, todo. Le mandé todo. Mientras esperaba su análisis, seguí trabajando por mi cuenta. Había algo que todavía no entendía del todo. El acceso duplicado explicaba cómo se había ejecutado la operación. El identificador OPS-LM07 apuntaba a quién. El motivo era claro, pero faltaba una pieza. ¿Cómo había conseguido Lucía replicar mis patrones de acceso con tanta precisión? Para hacer eso no bastaba con tener permisos de administrador. Necesitabas conocer mis rutinas, mis horarios, los días en que accedía a ciertos sistemas.
las rutas específicas que usaba dentro de la plataforma. Eso no estaba en los logs del servidor. Eso requería observación directa, o acceso a algo mucho más cercano. Pensé durante un momento, y entonces lo recordé. 6 meses atrás, habíamos renovado el sistema de gestión interna, una plataforma nueva para coordinar proyectos, compartir documentos, registrar tiempos de trabajo. Como coordinadora de operaciones, Lucía había sido parte del equipo de implementación, lo que significaba que había tenido acceso a la configuración inicial, lo que significaba que había podido instalar algo que nadie había revisado después. Un registro de actividad secundario, silencioso, invisible en las auditorías estándar, pero activo, registrando cada movimiento de usuarios seleccionados. Registrando a mí. No era una teoría descabellada. Era exactamente el tipo de herramienta que existe en el mercado, que se puede instalar en menos de 2 horas, y que en una auditoría rápida pasa desapercibida si sabes dónde colocarla. Añadí esa línea a mis notas. Y seguí. Marcos me llamó al día siguiente. No por mensaje, por llamada. Eso me dijo todo antes de que abriera la boca. Cuando alguien prefiere hablar en lugar de escribir, es porque lo que tiene que decir no quiere dejarlo en texto. Lo que me mandaste es real, dijo, sin preámbulo. El acceso duplicado no es un error del sistema. Alguien abrió una sesión paralela usando una vulnerabilidad en la capa de autenticación que fue parcheada hace 8 meses. Pero antes del parche, había una ventana de unos 40 días en que era posible hacerlo si tenías acceso administrativo y sabías exactamente qué estabas buscando. Procesé eso. ¿Cuándo fue el parche? Hace 8 meses, repitió. Pero las sesiones que te muestran a ti como origen empezaron hace 3 semanas. Eso significa que alguien documentó la vulnerabilidad antes de que se cerrara y la guardó para usarla después. Eso no era improvisación. Eso era planificación a largo plazo. ¿Puedes certificar eso? Pregunté. Pausa. Puedo escribir un informe técnico independiente, con metodología, fuentes y conclusiones. El tipo de documento que se presenta en procesos legales. ¿Cuánto tiempo necesitas? Dame 48 horas. Mientras esperaba el informe de Marcos, tomé una decisión que llevaba días evitando. Iba a hablar con alguien dentro de la empresa. No con Adrián. Todavía no. Con Daniel Herrera. Daniel era el responsable de desarrollo de producto. Llevaba en la empresa casi tanto como yo. Era de las pocas personas con las que había construido algo parecido a una amistad real, más allá de lo profesional. Y era de las pocas personas que no estaría contaminado por lo que había pasado en la reunión. Porque Daniel ese día estaba de viaje. No había estado en la sala. Lo llamé sin preparar demasiado lo que iba a decir. A veces la espontaneidad es más honesta que el guión. Sé lo que pasó, dijo antes de que yo terminara de explicar. Me enteré cuando aterricé. No me lo creí. ¿Por qué no? Porque conozco cómo trabajas, y porque hay algo en todo eso que no cuadra. Le pregunté si podía hacer algo concreto por mí. No le pedí que se arriesgara. No le pedí que tomara partido públicamente. Solo le pedí una cosa. Necesito saber si en los últimos 6 meses alguien tuvo acceso a los registros de actividad del sistema de gestión interna, no los logs de seguridad, los registros de la plataforma operativa nueva. Silencio al otro lado. Eso es información interna. Técnicamente no debería... Lo sé. Lo interrumpí. Pero si lo que creo es correcto, hay alguien dentro que lleva meses construyendo esto, y no voy a ser la única que caiga. Otro silencio, más largo. Dame un día, dijo finalmente. Daniel me escribió esa misma noche. Un mensaje corto, sin contexto, solo una captura de pantalla y 3 palabras. Tenías razón. La captura mostraba un módulo de seguimiento instalado en la plataforma de gestión interna. No era visible en la interfaz estándar. Estaba en una capa de configuración avanzada, a la que la mayoría de usuarios nunca accede.
Registraba actividad detallada de usuarios específicos. La lista de usuarios monitorizados tenía 3 nombres. El primero era el mío. El segundo era el de otro coordinador que había dejado la empresa 2 meses atrás por razones que en su momento nadie cuestionó demasiado. El tercero era el nombre de Adrián Salvatierra, el CEO. Me quedé mirando la pantalla sin moverme. Esto era más grande de lo que había calculado. No era solo eliminarme a mí. Era monitorizar al CEO, registrar sus movimientos, sus accesos, sus decisiones. ¿Para qué? La respuesta tardó solo unos segundos en formarse. Para tener control. No el tipo de control que se ejerce desde arriba. El tipo que se ejerce desde abajo, en silencio, con información que nadie sabe que tienes. Lucía no solo quería el puesto que me habían ofrecido a mí, quería algo mucho más valioso. Quería ser indispensable de una manera que nadie pudiera ver ni cuestionar. Quería saber lo que sabía el CEO, sin que el CEO lo supiera. Esa noche organicé todo en un solo documento. El acceso duplicado con la vulnerabilidad explotada antes del parche. El identificador OPSLM07, vinculado a la sesión nocturna. El módulo de seguimiento instalado durante la implementación del sistema nuevo. La lista de usuarios monitorizados incluyendo al CEO. El informe independiente de Marcos, que llegaría en menos de 24 horas. Y la captura de Daniel, con fecha, hora y origen del módulo. Era suficiente. No para una conversación, para una reunión formal. Con el consejo, no con Adrián directamente, porque Adrián había tomado una decisión pública frente a todos los directivos. Para retractarse, necesitaba un escenario donde la evidencia fuera tan clara que no hubiera espacio para la ambigüedad. Necesitaba que la verdad llegara antes que yo. Redacté un correo al presidente del Consejo de Administración, sin emoción, sin acusaciones directas en el asunto, solo una frase. Solicito reunión urgente por irregularidades de seguridad interna que afectan a la dirección ejecutiva. Adjunté los primeros 2 documentos como muestra. Y esperé. La respuesta llegó a las 7 de la mañana siguiente. Reunión confirmada. Jueves, 10 de la mañana. Sede central. Jueves, 48 horas. Exactamente el tiempo que Marcos necesitaba para terminar su informe. No era coincidencia. Era timing. Cerré el portátil por primera vez en días con algo diferente en el pecho. No era alivio. Todavía no. Era algo más frío. Más preciso. La certeza de que lo que estaba a punto de pasar no dependía de si me creían o no. Dependía de los datos. Y los datos no mienten. Solo esperan a que alguien los lea bien. El informe de Marcos llegó el miércoles a las 6 de la tarde. 17 páginas. Metodología clara. Conclusiones sin ambigüedad. Lenguaje técnico pero accesible. El tipo de documento que un abogado puede leer y un juez puede entender. Lo leí 2 veces. La primera para asegurarme de que decía lo que esperaba. La segunda para memorizar los puntos clave. Porque al día siguiente no iba a tener el documento delante cuando hablara. Iba a hablar de memoria, con calma, sin notas. Eso era lo importante. No llegar con papeles temblorosos y voz rota. Llegar como alguien que sabe exactamente lo que pasó y exactamente lo que va a pasar. Esa noche no dormí mal. Eso me sorprendió. Pensé que estaría dando vueltas, repasando escenarios, anticipando objeciones, pero no. Me tumbé. Cerré los ojos y dormí. Creo que hay un tipo de descanso que solo llega cuando ya no queda nada más que puedas controlar. Había hecho todo lo que podía hacer. Lo que viniera ahora dependía de otras personas, y eso, por extraño que parezca, era liberador. Llegué a la sede central 15 minutos antes. No por ansiedad, por estrategia. Quería estar sentada cuando llegaran los demás. Quería que me vieran tranquila desde el principio. La sala de reuniones del consejo era diferente a la sala principal donde me habían despedido. Más pequeña, más silenciosa. Sin pantallas encendidas ni directivos de pie. Solo una mesa larga,
6 sillas, y luz natural entrando por una ventana que daba a la calle. El presidente del consejo llegó primero, Rodrigo Esteve, 60 y pocos años, pelo gris, mirada que evaluaba antes de saludar. Me tendió la mano sin expresión particular. Gracias por venir, como si yo hubiera pedido algo ordinario, como si esto fuera una reunión de seguimiento y no el momento en que todo iba a cambiar. Aprecié eso. Llegaron 2 miembros más del consejo, luego la directora legal, luego alguien de recursos humanos que no reconocí, y al final, Adrián. No esperaba verlo ahí. O sí lo esperaba, pero no estaba preparada para lo que sentí cuando entró. No fue rabia. Fue algo más parecido a la tristeza, porque él tampoco esperaba verme a mí, y su reacción, esa fracción de segundo antes de recomponerse, me dijo que nadie le había avisado. Rodrigo lo había convocado sin explicarle por qué. Eso era inteligente, y significaba que Rodrigo ya sabía más de lo que había respondido en ese correo. Rodrigo abrió la reunión sin rodeos. Hemos recibido documentación que señala irregularidades graves en el proceso de seguridad interna que derivó en el despido de esta semana. Estamos aquí para revisar esa documentación antes de tomar cualquier decisión adicional. Miró a Adrián. Adrián, te pido que escuches antes de intervenir. Adrián asintió, tenso, controlado, pero sin decir nada. Rodrigo me miró a mí. Adelante. Respiré una vez y empecé. No empecé por el principio, empecé por el final, por la conclusión. El acceso que se usó para filtrar información no fue el mío. Fue una réplica construida a partir de una vulnerabilidad documentada antes de ser parcheada, ejecutada desde un perfil administrativo interno, y diseñada para parecerse a mi patrón de actividad porque alguien llevaba meses registrando ese patrón sin autorización. Silencio. Dejé que se instalara. Luego repartí copias del informe de Marcos. Este es el análisis técnico independiente. 17 páginas. Metodología verificable. Conclusiones que pueden ser reproducidas por cualquier auditor externo. La directora legal lo abrió de inmediato. Los demás también. Adrián lo miró, pero no lo abrió todavía. Me miraba a mí. Continué. El módulo que se usó para registrar mi actividad fue instalado durante la implementación del sistema de gestión interna hace 6 meses. Fue instalado por alguien con acceso a la configuración avanzada de la plataforma. Ese acceso estaba limitado al equipo de implementación, que fue coordinado por operaciones internas. El módulo no solo me monitorizaba a mí. Ahí fue cuando la sala cambió. No de golpe, sino como cuando el aire antes de una tormenta empieza a pesar diferente. También registraba la actividad del CEO. Adrián abrió el informe. Los siguientes 20 minutos fueron técnicos. Preguntas de la directora legal. Respuestas con referencias exactas al informe. Aclaraciones sobre el identificador OPSLM07. Explicación del funcionamiento del acceso duplicado. Yo respondí todo sin dudar, porque me lo sabía, porque había vivido dentro de esa información durante días. En algún momento uno de los miembros del consejo preguntó, ¿tiene nombre el perfil OPSLM07? Sí, respondí. Corresponde a Lucía Montaner, coordinadora de operaciones internas. No lo dije con satisfacción, lo dije como un dato, porque en ese momento no era personal, era un hecho dentro de un informe. Rodrigo anotó algo en su libreta. La directora legal susurró algo al miembro del consejo que tenía al lado, y Adrián cerró el informe. Lo dejó sobre la mesa, y se quedó mirando un punto fijo en la pared durante varios segundos. Yo no lo miraba directamente, pero lo veía. Rodrigo pidió un receso de 15 minutos. Salí al pasillo. Me serví agua de una máquina que zumbaba demasiado fuerte para ese silencio, y esperé. A los 12 minutos salió Adrián. Solo. Se acercó sin prisa. Se paró a 1 metro de distancia. Suficiente para hablar sin que nadie escuchara desde adentro. Debí haberte dado tiempo para hablar.
dijo. No era una pregunta. No era exactamente una disculpa. Era una constatación. Sí, respondí. Sin adornos. Sin hacerlo fácil ni difícil. Solo la verdad. Él asintió levemente. La evidencia que presentaste en la reunión original, el acceso duplicado que señalaste. Lo revisé esa misma noche. Eso no me lo esperaba. ¿Y? Pregunté. No lo entendí del todo. Pero me quedé con la duda. Procesé eso. ¿Y aún así no hiciste nada? Fue directo. Quizás demasiado. Pero era la pregunta que llevaba días dentro. Adrián no desvió la mirada. La decisión ya estaba tomada. Revertirla públicamente, sin más información, habría generado un problema diferente. Para ti, dije. Para todos, respondió. Hubo un silencio que ninguno de los dos intentó llenar. Luego él volvió a hablar. Lo que hiciste esta semana, la forma en que construiste esto, no es lo que hace a alguien culpable. No, dije. Es lo que hace a alguien a quien no le quedó otra opción. Asintió de nuevo. Y volvió a entrar. La reunión se reanudó. Rodrigo habló durante 3 minutos sin pausas. Resumen de la situación. Gravedad de los hallazgos. Necesidad de una auditoría interna inmediata. Suspensión cautelar del perfil OPS LM07 mientras se completaba la investigación. Revisión del proceso que había llevado al despido. Y al final, una frase que no había preparado escuchar. El despido queda sin efecto a partir de hoy. Se procederá a la reincorporación con todos los derechos correspondientes y compensación por el periodo transcurrido. Lo dijo como lo que era. Una corrección, sin dramatismo, sin discurso. Solo la decisión. Asentí. No lloré. No sonreí. Solo asentí. Porque eso era lo que correspondía. Lucía Montaner fue convocada esa misma tarde. No estuve presente en esa reunión. No necesitaba estarlo. Lo que sí supe por Daniel fue que duró menos de 40 minutos. Que al principio negó todo. Que cuando le mostraron el informe técnico y la captura del módulo de seguimiento, el tono cambió. Que no hubo drama visible. Solo el silencio específico de alguien que entiende que ya no hay salida. Firmó su renuncia esa misma noche, con acuerdo de confidencialidad, con condiciones que no se hicieron públicas dentro de la empresa. Eso me pareció insuficiente durante aproximadamente 12 horas. Luego lo pensé de otra manera. Ella había pasado meses construyendo algo en silencio, con paciencia, con inteligencia, para llegar a un lugar que nunca iba a ser suyo de esa forma. Y en el momento en que pensó que lo había conseguido, todo se derrumbó. No por un error, sino porque subestimó a la persona que había estado observando. Eso ya era suficiente. Volví a la oficina el lunes siguiente. No hubo anuncio oficial. No hubo reunión de bienvenida. Solo mi escritorio, mi silla, mi pantalla encendida con los accesos restaurados. Algunos compañeros me miraron al pasar. Unos con curiosidad, otros con algo que quizás era alivio. Pocos con incomodidad, los mismos que habían hablado en voz baja cuando salí de aquella sala. No les devolví ninguna mirada en particular. Me senté. Abrí el correo. Y volví al trabajo. Esa tarde Adrián pasó por mi zona. No se detuvo demasiado. Solo lo suficiente para dejar un café en el borde del escritorio. Sin decir nada. Yo tampoco dije nada. Pero lo vi alejarse y pensé que había algo en ese gesto pequeño y torpe que era más honesto que cualquier discurso que hubiera podido dar. Los gestos pequeños siempre lo son. 3 semanas después, el Consejo formalizó la posición de directora de operaciones estratégicas, con mi nombre. No hubo ceremonia. No hubo celebración. Solo un correo con el nuevo contrato adjunto y una línea al final. Bienvenida al Consejo. Lo leí 2 veces. Luego lo cerré. Abrí el siguiente correo pendiente. Y seguí trabajando. Porque al final eso es lo que diferencia a las personas que construyen algo real de las que solo quieren parecer que lo tienen. El trabajo no termina cuando consigues lo que buscabas.
El trabajo es lo que eres cuando nadie te está mirando. Y yo siempre lo había sabido. Ahora el resto también lo sabía. Yo no llegué hasta acá por suerte. Llegué porque elegí ser correcta incluso cuando nadie miraba. Yo caminé recta porque entendí que la única victoria que vale es la que se gana por mérito. Si esta historia te tocó, recuerda algo. Nada llega por casualidad. Lo que construyes con disciplina, nadie te lo puede quitar. Suscríbete, deja tu comentario y comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Hasta pronto.